Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de investigación que trata sobre el empleo de fibra de carbono para fortalecer las estructuras de las vigas hechas de concreto armado en nuestro departamento de Cusco. Capítulo 1. Planteamiento del estudio. Formulación del problema. El problema general. ¿Cómo afecta el empleo de la fibra de carbono al fortalecimiento de la estructura en vigas de concreto armado? En problemas específicos tenemos cómo impacta la aplicación de una capa de fibra de carbono, ¿no? Que esta está, eh, como puedo decir, para las fuerzas y los estándares mínimos de las vigas de concreto armado. También, ¿en qué medida afecta el uso de fibra de carbono a la resistencia de inflexión de las vigas de concreto armado? En objetivo general tenemos determinar cómo la utilización de fibra de carbono impacta en el fortalecimiento de la estructura de vigas hechas de concreto armado. En objetivos específicos tenemos de determinar el uso de fibra de carbono en las vigas y la resistencia a la flexión. Y como segundo objetivo específico tenemos de determinar el uso y comportamiento de fibra de carbono en las vigas de concreto armado. La justificación e importancia. Se justifica teóricamente este trabajo de investigación de vida que nos permite aplicar los conocimientos sobre la fibra de carbono en el reforzamiento de estructuras, especialmente vigas, generando nuevos resultados útiles para las investigaciones posteriores. Esto, además, prevé- precede un valor valioso para los estudios en nuestra carrera, que es la ingeniería civil. En la importancia tenemos la importancia de la tesis radica en su potencial para contribuir a la generación de conocimientos científicos y mejora de las prácticas de diseños de construcción y reforzamientos en nuestro campo que viene a ser la construcción civil o ingeniería civil. Hipótesis y variables. Hipótesis general. La aplicación de fibra de carbono tiene un impacto beneficioso en fortalecer la estructura de vigas hechas de concreto armado. Hipótesis específica. El uso de fibra de carbono en las vigas cumple con la resistencia a la flexión en las vigas. El uso de fibra de carbono influye positivamente en el comportamiento de fibra de carbono en las vigas de concreto armado. Variable, fibra de carbono. Esta sería una variable independiente y variable dependiente sería reforzamiento de estructuras en las vigas. Antecedentes de la investigación. La utilización de fibras de carbono para reforzar es una estructura moderna que se ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Se aplica en diversos elementos estructurales que requieren una mejor resistencia, tanto como corte, atracción. Acá podemos ver las fibras de carbono se distinguen por su ligereza, ¿no? Su resistencia y flexibilidad. Las superiores además tienen su mínima expansión térmica y gran capacidad de soportar estas altas temperaturas, características que explican su amplio empleo en diversos sectores como la ingeniería, la industria espacial, automotriz, aplicaciones militares y también disciplinas motorizadas. Acá podemos ver la fibra de carbono. Los hilos de la fibra de carbono se componen por números filamentos y muchos de los cuales consisten principalmente en tener un diámetro inferior a los 6 micrómetros y estas fibras tienen un grosor promedio de 7,8 micrómetros. Sus características de la fibra de carbono son alto módulo, peso ligero, flexibilidad, vida útil prolongada, tenacidad, instalación sencilla, buena resistencia, tolerancia a las altas temperaturas, ecoamigable y buena resistencia a la flexión. Antecedentes tenemos antecedentes internacionales son los que hemos resaltado como tiene objetivo de revisar la literatura existente sobre el refuerzo de concreto con láminas de polímero reforzado o fibra de carbono. Cabe destacar que este método es eficaz para el refuerzo. En conclusión, llegamos al concreto armado con las láminas. Es un método efectivo y eficiente para mejorar la carga y la ductibilidad de las vigas reforzadas. Las bases teóricas. Tenemos las fibras de carbono que están compuestas por pequeños filamentos, cada uno, como le dijimos, ¿no? Entre 5 a 10 micrómetros, y los átomos de filamento están unidos entre sí. Estos cristales tienen una orientación similar a lo largo de la longitud. El método que utilizamos, la metodología es un método inductivo, se caracteriza por emplear el razonamiento de los casos específicos para llegar a conclusiones que tienen validez
un ámbito más amplio. También lo vemos como un método cuantitativo, que es un enfoque que comienza examinando situaciones particulares para llevar interpretaciones generales que facilita la creación de teorías, principios y leyes. En el diseño de la investigación, el enfoque utilizado en la investigación fue principalmente para experimentar el manipuleo de la variable independiente y para crear una muestra estándar, tres muestras adicionales que se refuerzan con capas de recubrimiento. Población y muestra. La población, la totalidad de los edificios de concreto armado que presentan daños estructurales en las columnas de concreto armado o vigas. La muestra, estructuras de concreto armado dentro de la ciudad de Cusco. Técnicas o instrumentos de recolección. Este es un estudio que se empleará dos técnicas distintas. El fichaje, reconocido como un recurso valioso para documentar los datos derivados y también registrar los datos, resultados del ensayo de flexión. Sí, para esto también se utilizó una ficha de registro de datos como instrumentos principales. Además, también se recurre sobre informes de laboratorio que se realizaron en los suelos, específicamente en el informe técnico de resistencia a la flexión, informe técnico al diseño de estructuras de concreto armado. Acá, como podemos ver, presentación de resultados, tenemos en el cuadro, los datos representan una relevancia, que se llama, revelan que a los 7 días de edad de concreto armado, la resistencia promedio de la flexión es de 44,94 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que presenta un 21,37% de resistencia. Acá a los 14 días presentamos que el concreto estándar registra una resistencia promedio a flexión de 51,15 kilogramos por centímetro cuadrado, que presenta un 24% de la resistencia a la flexión con respecto al parámetro específico. Acá a los 21 días del empleo de concreto, vemos que ha sido concreto estándar, así exhibido una resistencia promedio de los 56,10 kilogramos por centímetro cuadrado, que presenta una resistencia del 26,83%. En acá, en los 28 días, tenemos que el concreto estándar registra una resistencia promedio de deflexión de 60,42 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que representa un 28,77% de la resistencia a la flexión en relación al estándar o referencia anterior. En acá tenemos los ensayos de la fibra de carbono que presentan a 7 días una resistencia a la flexión de 88,4 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto representa un 26,50% de la resistencia a la flexión con relación a la anterior. A los 14 días tenemos una resistencia promedio de 96,37 de kilogramos por centímetro cuadrado. Esto representa un 29,63% de resistencia a la flexión. A los 21 días tenemos un registro de resistencia de flexión de 106,13 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que equivale a un 32,43% de resistencia a la flexión. Y a los 28 días tenemos una resistencia medida a la flexión 114,20 de kilogramos por centímetro cuadrado, lo que representa un 37,33% resistencia a la flexión. En nuestra prueba de hipótesis, la hipótesis general, que la aplicación de la fibra de carbono tiene un impacto beneficioso en fortalecer la estructura de vigas de concreto armado. Esto, en resumen, basándonos a las evidencias recopiladas, podemos afirmar que el refuerzo de estructuras de vigas de carbono impacta a la resistencia a la flexión en vigas de concreto armado. En nuestra hipótesis 1 es la incorporación de una capa de fibra que recubre la viga, tiene un efecto positivo en los estándares mínimos que requiere el concreto armado, y basándonos en la evidencia presentada concluimos que el refuerzo de la estructura mediante la fibra de carbono impacta la resistencia, o sea, tiene un impacto en la resistencia a la flexión en vigas de concreto armado. En conclusiones, la relación del objetivo general se confirmó que la utilización de fibra de carbono tiene un impacto positivo en el reforzamiento de la estructura de vigas de concreto armado. Esto se ha demostrado un 72,06% de las propiedades mecánicas y físicas del concreto armado, evidenciando los resultados favorables obtenidos en las pruebas realizadas los 7 días a los
14, 21 y 28 días. Respecto al primer objetivo específico, se validó el empleo de una fibra de carbono influye positivamente en el refuerzo estructural de las vigas de concreto armado. Esta adición generó un incremento del 8.53%, equivalente a 53.78 kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto al segundo objetivo específico, se corroboró que la utilización de fibra de carbono dos capas tiene un impacto positivo en el reforzamiento estructural de las vigas de concreto armado. Esta implementación aumentó un 15.9% o un 82.58 kilogramos por centímetro cuadrado. En recomendaciones tenemos la incorporación de fibra de carbono. Se recomienda para mejorar las características mecánicas de concreto armado, ya que ofrece una mayor capacidad de resistencia a las tensiones cortas y además notable resistencia a impactos de fuego como un mejor aislamiento. Se sugiere fomentar la relación de investigaciones que analizan el impacto de la propiedad de concreto armado con fibras de carbono mediante ensayos corporativos enchaquetados, ancuchados o malla de acero. Para reducir los costos asociados al uso de fibra de carbono, se recomienda adquirir directamente al fabricante, a pesar de ser relativamente más costoso en comparación con otros materiales similares. Su valor justifica notables mejoras en las propiedades que nos aporta. Se aconseja respaldar los resultados obtenidos en estudio con la perspectiva de cualificados en el área, permitiendo su experiencia y conocimiento que contribuya. Gracias, ingeniero.